qué bonito día de cincuentena. Espera, ¿qué es eso? Una rama. ¿Por qué esto me recuerda a algo? Lo dije en broma, no lo quiero ver. ¡No, qué pendejo! Aquí le hicieron peor incluso. La escena que pone que el bicho como una baila, lo que le faltó fue el tutú, ¿no? El tipo agarra impulso como un sapo. O sea, el tipo se pone como en un pie y hace así. Qué nefasto con... Se pasaron. ¿Qué? ¿Qué? Lo lamento, lo lamento. Hay veces que tengo como esos recuerdos que se... No sé a qué quiero llegar con... Neji, ok, Neji, no sé ni cómo empezar esto. Este es uno de estos videos donde me enfoco, donde de verdad quiero analizar y lo hago. Empiezo, veo para acá, pero de repente ocurre algo. Hay un punto de quiebre donde todo se va a la mierda. ¿Quieren saber por qué a Neji le digo el primo del guionazo? Pues acá se van a enterar, porque no hay de otra que... ¿Qué tal, adultos? Soy el Dai sin barba, encerrado en cincuentena, y las barberías están cerradas en mi ciudad y... Ay, estos nombres de cincuentena ya se me están haciendo largo. Y hoy vamos a hablar de la evolución, énfasis en evolución de Neji. Neji era un pequeño niño nacido en la aldea utópica, donde todos son buena gente, amables y serían incapaces de matar una mísera mosca, literalmente Wakanda. Konoha. Nació en el clan Hyuga, los autoproclamados más fuertes de la aldea. Que asumo que dicen eso porque los Uchiha y los Senju estiraron la pata. Bueno, los Uchiha se la estiraron, ya saben. Porque el resto, pues no entiendo. Si se fijan, en todos los registros históricos de héroes o X cosa, no aparece ni un Hyuga, ni uno. El único registro internacional que tenemos fue una derrota, donde un ninja de Kirigakure llamado Ao se queda con un Byakugan, el que Keigen cae de esta gente. En otras palabras, los Hyuga apestan y solo son conocidos por las mujeres de acá, que son víctimas número uno del fanservice. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque es importante entender que a veces un grupo de personas, aunque no tenga méritos notorios, son capaces de destruirse entre ellos, con tal y puedan crearse un ego, uno que usan para esconderse de la realidad. Y esa fue la maldición que tuvo Neji. Los Hyugas estaban divididos en dos, los de la rama principal y la secundaria. La principal consta de los familiares directos de los fundadores, o más bien de los que nacen primero, y la secundaria que si los hermanos, los primos, los tíos, bla bla, ya entienden. A los de la secundaria los marcaban como unas vacas en la frente, y su destino no era otro que servir como esclavos a la principal. Si quieren saber por qué hacían esto, es porque supuestamente la principal se encargaba de proteger los secretos de la familia, y la secundaria pues de protegerlo a ellos, eran unos guardias. Aquí en Naruto es sencillamente una estupidez. Viven en un sitio que justamente fue creado para que cada clan estuviese al menos tranquilo y no a la intemperie. A ningún clan le interesa robar algo del otro porque simplemente no lo van a poder usar. ¿De qué le sirve a la mamá de Kiba tener la postura de la Hyuga Loli esta? De nada. O bueno, depende si te gustan las MILF. Que de paso ni siquiera hacía falta hacer esto porque los Hyuga tienen un ojo que vea qué sé yo cuántos kilómetros en prácticamente todas las direcciones a la vez. Con asignar a un par de personas con el cargo de vigilar y turnarse y todo esto, nadie podía ni siquiera acercarse al perímetro Hyuga. En otras palabras, el sistema de los Hyuga es realmente estúpido, sencillamente porque no hacía falta. A mi perspectiva, parece un sistema creado netamente para alimentar su inexistente ego de que son superiores y de sangre limpia. Ok, ¿por qué les conté todo esto? Porque este contexto es clave para entender la personalidad y los actos que cometería Neji en la serie. Neji es primo de Hinata, la cual es hija directa del jefe Hyuga, así que eso convierte a Neji en ganado. Cuando Hinata, la heredera directa del clan, cumple 3 años, a él lo marcan con esta porquería, teniendo nada más 4 añitos. Que por cierto, el que lo marca como vaca es el papá de Hinata, el suegris. Y le dicen que su vida no tiene otra meta que proteger a la rama principal, específicamente a Hinata. Pero hay algo clave, Neji es de los registros que tenemos del manga el Hyuga más talentoso de la historia.
historia. No existió nadie con el talento nato de este niño. Nadie. Ni de la rama principal ni de la rama del establo. Por ende, cuando empezaba a practicar las cosas Hyuga, era evidente que este niño iba a hacer otra cosa. Algo que compartiría su padre, Hisashi Hyuga. Que para hacer todo esto más asqueroso, era el hermano del papá de Hinata. Pero con todo y eso, aunque era el hermano, lo marcaron y lo mandaron a la segunda rama. Él se sentía mal porque decía que su hijo podía hacer grandes cosas y que él debería ser libre de escoger su camino, sobre todo con esas habilidades, pero ahora debe servir toda su vida como esclavo a los principales, algo que él ya vive en carne propia. Neji, quien no era más que un niño, no entendía muy bien qué pasaba. Él veía que era bueno, de hecho muy bueno, cumplía con las pruebas y demás actividades del clan en tiempo récord, pero igual nadie lo reconocía, era como si fuese inexistente. Solo su padre se daba cuenta, los demás lo trataban como si fuese alguien ajeno, alguien fuera del clan, como si les diese asco que su apellido sea Hyuga. Lógicamente esto lo hacía sentir mal y Neji se molestaba. No hacía nada del otro mundo, solo hacía cosas de niños, tipo armar una rabieta o decir cosas que tal vez no iban con el código de su rama, que insisto, es lógico, es un niño. Sin embargo, el Suegris no lo veía así, porque saben, aquella marca no solamente era para identificar a las vacas, también era un jutsu, era un sello para ser específicos. El papá de Hinata podía activarlo y así causarle dolor a quien sea que lo tuviese puesto. Este sello era capaz de destrozar la mente de cualquier Hyuga de la segunda rama. Y pues nada, Neji cada vez que se molestaba recibía un dolor de la madre, cosa que obviamente lo traumaría de por vida, porque imagínate que desde que naces tu familia te clava esta porquería y te dice que serás un esclavo, y si tú dices aunque sea un pero, pues vives un infierno en carne propia, hecho por el tipo que justamente te marginó a ser una basura. Mira, ya va. Yo desde que abrí este canal he sido un fiel creyente que los Uchiha eran unos enfermos, y lo mantengo obviamente, pero les digo que los Hyuga estos no se quedan atrás, es que me dan asco. Obviamente los Uchiha son peor porque se arrancan los ojos entre ellos, y si frenzoneas a uno pues te arma una guerra mundial, pero bueno, ustedes me entendieron. Ahora, a esta gente no le bastó hacer sufrir y traumar a Neji. No, esto iba a empeorar. Resulta que los Hyuga hicieron una especie de trato de paz con un alto mando de Kumogakure, cosa que me sorprende porque no se supone que estas cosas deben pasar por el Hokage. ¿What? Pero un momento, ¿quién fue el Hokage inútil que permitió que un tratado así se llevara a cabo sin su... No, olvídenlo. Anótenle otra al viejete este. Sin embargo, plot twist, giro de trama del destino, nadie se lo vio venir. Era una trampa. Resulta que el ninja intenta secuestrar a Hinata. Man, ¿se imaginan ser un clan lleno de gente con ojos mágicos que ve a kilómetros de distancia, pero viene un tipo a pie y rapta a tu princesa en tu propio castillo? Bueno, ya entendieron por qué estos Hyuga apestan. Sin embargo, el Suegris logra detenerlo en el último segundo y en vez de deshabilitarlo, pues lo mata. Kumogakure, que en esa época no sé si ya estaba regida por Ei o por el otro Ei, que da igual porque ambos son unos matones. Obviamente no les gustó y le dijeron a Konoha que si no entregaban el cuerpo del líder Hyuga, se iban a la guerra por faltarles el respeto así. Pero ya va, estamos hablando del honorable clan Hyuga, por favor, claro que lo solucionan. Resulta que en vez de matar al Suegris, deciden entregar al papá de Neji. Porque aparte de humillarlos y causarles dolor, el sello de su frente hacía que cuando muriesen, su Byakugan se destruyera por completo. Entonces sacrificaron al papá de Neji en vez de al líder. Increíble. Él, como era un niño, no entendía qué pasaba, pero mientras fue creciendo lo entendió todo. Ese dolor, esa angustia que sentía él, porque su propia familia lo trataba como basura, aumentó aún más cuando comprendió que forzaron a su padre a matarse por el bienestar de la rama principal. Por ende, toda su niñez la vivió en desgracia, miseria, soledad, tristeza, como un esclavo al que constantemente le escupen que no es ni será nada en su vida, nada que no sea servirles a ellos, y todo causado por su propia familia, una verdadera locura. Pero bueno, ya vamos a calmarnos. Alguien con un pasado tan trágico que ni culpa tiene porque era un niño, obviamente va a tener una redención, ¿verdad? Obviamente tendrá un final feliz donde al menos una vez pueda disfrutar lo que es vivir a plenitud. ¿Qué? ¿Piensa que estoy bromeando? No. Entonces ustedes, claro, ustedes no tienen fe. Obviamente esto es un shonen. En un shonen siempre un personaje así tiene una redención, sobre todo uno tan importante para la trama.
Usted no tiene fe. ¿Sí o no? Compadre, dígales ahí, porque esta gente no me quiere escuchar. Diles que es cierto. A mí no me creen. Vea que es cierto. Ya está, claro. No, es que apenas estamos empezando. Dejen que lleguemos a Shippuden para que puedan ver lo que... La verdad que entre este manga y esta cincuentena, les juro que cada vez tengo menos cordura. Neji se gradúa de la academia como el mejor de su clase y queda en un equipo realmente peculiar. Queda con el Sejón Saiyajin, la diosa de los rellenutos y Son Rock Lee. Con este último tenía algo curioso porque la filosofía de Lee contrastaba gravemente con la suya. Lee era un perdedor de nacimiento, a diferencia de él. No poseía algún talento aparente. De hecho, no podía usar ni ninjutsu ni genjutsu, pero de todas formas deseaba ser un ninja. En otras palabras, se quería revelar a su destino. Ambos solían discutir por esto, o más bien, Lee solía discutir porque Neji le soltaba una sola frase y ya lo mataba. Al punto de que la única respuesta que tenía el pobre Sejón era retarlo a un combate de taijutsu. Si se preguntan qué decían sus compañeros de esto, pues Tenten lo veía desde un punto más racional y por ende le daba la razón a Neji. Que esto cambiaría más adelante. Oh no, ya vamos a eso, todavía falta. Y a Guy le gustaba porque decía que promovía la competencia. Yo pienso que a Guy se le pasó un poquito de la mano con esto, pero bueno, estamos hablando del profe que le puso no sé qué cuántos kilos en las piernas a un niño. Lee lo retaba una gran cantidad de combates, pero olvídelo, no le ponía ni siquiera un dedo encima. Y esto es un detalle importante porque cada una de esas victorias reafirmaban su pensamiento, reafirmaban eso de que el destino lo es todo, porque él sabía que Lee se mataba entrenando, pero con todo y eso no le podía poner un dedo encima. Cada golpe que le conectaba, cada lágrima que soltaba Lee era combustible puro para su ideología. Agrégale todo lo que hablamos hasta ahora y tenemos a un tipo que la vida le ha demostrado que efectivamente el destino es algo con lo que naces y no lo puedes cambiar. Por ende, su actitud base es ser un ególatra, altanero, pedante, terco y volátil. Una locura de combinación que demostraría con creces en más de un sentido en los exámenes Chunin, un arco que muchas veces es visto solo por los combates, pero que contiene una gran cantidad de elementos narrativos excelentes. Y nuestro primo del guionazo, que todavía no se había ganado ese apodo, es una muestra de ello. Guy decide retrasarlos un año para que su grupo entrenara más. Neji reconoce a un tipo que por alguna razón misteriosa le llama la atención. Nada, como todos en este manga. Resulta que era Sasuke y Neji se le acerca a preguntarle el nombre y este le dice que no es problema suyo, destrozando a Neji en un segundo. Y miren, siempre me ha llamado la atención esta escena porque por su estatus, Neji se siente superior, el más aclamado, el importante de la generación. Por ende piensa que cualquiera que le hable sería un honor para el otro y no conocías al emo sensible, papá. Que te descuidaste si ya te robó la novia, papá, recógete. Hablando en serio, con Sasuke tiene un par de conexiones que ya vamos a tocar este tema. Pues nada, el hombre pasa los exámenes y llegan al bosque. No tiene problema, pero ocurre algo. Su compañero Lee está perdido y lo va a buscar. Resulta que se había desviado porque estaba ayudando al equipo de Sasuke y el man hace top entradas del anime. Miren esto. Que esto es algo importante porque hablamos mucho del pasado de Neji, pero a este punto del manga, nosotros como lectores no lo sabíamos. Solo sabíamos de este tipo que todos respetan. Bueno, casi todos. Y que tenía una presencia interesante, porque sin importar la situación, parecía como que si estaba Neji, entonces todo tenía solución. Neji estaba lleno de detalles así. De cierta manera se sentía como el tipo a vencer. Incluso por acá vuelve a tener otra interacción con Sasuke porque ve que este expulsa el chakra del sello maldito. Y dice que nada, que se encargue él, pero lo dice tranquilo. Mientras todos se asustan o al menos quedan impactados, Neji lo mira como cualquier cosa, como si reconociera su poder, pero que de igual forma él es superior. No sabíamos si estaba vendiendo humo o qué onda, pero era el único de los presentes que se tomaba todo con tranquilidad. De hecho, esto mismo lo haría más adelante en el combate de Lee, donde este se quita los pesos y Neji lo ve tranquilito. Sin embargo, el único personaje de lo que habíamos visto nosotros, con el cual tuvo un encontronazo y no lo pudo resolver, fue con Sasuke. Pensé que este sería su enemigo a vencer. De paso que mostraría esto de los Hyuga contra los Uchiha y toda esa basura mental que tenía el clan de Neji, que se sentían los más grandes de la aldea y todo esto. Hubiese ayudado muchísimo al desarrollo del clan. Nos hubiese dado unos diálogos interesantes para ver cómo los líderes lidiaban con esto, porque como dije, los tipos tenían un ego enorme, pero a la vez era muy frágil. No sé, se molestarían, castigarían a Neji, el papá de Hinata se volvería Shakira. Había
mucho material de valor para explotar si Sasuke y Neji peleaban. Pero nada, nos lanzaron tremendo clickbait, viejo. Nos vendieron el humo verdecito que se fumaba Hiruzen. Porque desde aquí, estos dos jamás vuelven a interactuar. Jamás. Es más, Neji ni vuelve a salir y lo mata una ramita que... Perdón, me adelanté. Mejor sigamos. Luego de esto empiezan los combates y nada, Neji ve todo desde las gradas relajado, porque si no se sorprendió con el Super Saiyajin Emo, no se va a sorprender con la pelea de Ino y Sakura. Sin embargo, ocurriría un enfrentamiento que ese sí nos daría muchísimo material, algo que Kishimoto nos adelantaría sutilmente con este panel, porque todos los que de alguna forma tenían algo de información acerca de lo que ocurre entre ellos, reaccionarían preocupados de esta manera. Resulta que le toca pelear con Hinata, la niña a la cual él fue asignado a cuidar toda su vida. Neji le había prometido a Guy que no dejaría que el tema de los Hyuga tomase control de él, y la forma más eficiente para cumplir esto, según él, era justamente no pelear con ella, y justo eso hace. Pero para ello, procede a destruir a la pobre niña verbalmente para forzar a que se rindiera. Le dice que no tiene lo que se necesita para ser un ninja, no tiene talento, no tiene fuerza, ni determinación, ni confianza. A sus ojos, ella es una basura. Durante todo este discurso, Neji se refiere a ella como Hinata-sama, una forma de decir su majestad o mostrar respeto en Japón. Y esto es un detalle pequeño, pero para mí hace que todo sea más hiriente, porque esto haría que Hinata recordase la situación, que ella es heredera del clan, que similar a Neji, tiene un destino que ella no quería. Polos opuestos sí, pero bajo la misma estructura del clan. Le dice que está seguro que la razón por la que accedió a participar en los exámenes es porque obligatoriamente se necesitan 3 personas y que no quería dejar mal a su equipo, porque si es por ella no lo hacía, ya que simplemente es una fracasada. Hinata intenta responder y tímidamente le dice que no es eso, que ella quiere hacer las cosas por ella, que quiere mejorar. Esto obviamente haciendo alusión a todo lo que ocurría en su casa, que su propio padre también la tildaba de débil. Pero Neji no la perdona, de inmediato le dice que sabía que ella solamente era una mocosa consentida y que la gente no puede cambiar. Porque si naces perdedor, toda la vida vas a ser un perdedor. Hinata intenta responder, pero Neji la sigue bombardeando incluso. La niña tiene un pequeño tic nervioso que cuando está asustada, coloca un dedo en sus labios. Y hasta eso ataca a Neji, diciéndole que ahí vas otra vez con esa postura. Haciéndole hincapié que es un mecanismo de defensa que muestra lo débil que es. Man, no sé cómo describirles esta escena. En el anime se siente mucho más tranquilo, pero en el manga Neji la destroza, que recordemos, Hinata lo quiere como un hermano. Es más, le dice Neji Nissan, y hasta la fecha él era el único que no la había tratado como alguien inferior. Eso es justo lo que causa que Hinata se derrumbe mentalmente y se ponga a llorar en pleno combate. Al final, Neji le grita que no va a cambiar jamás y que será una perdedora por siempre, pero justo cuando Hinata estaba a punto de derrumbarse completamente, desde las gradas alguien grita que sí se puede cambiar, y aprovecha de gritarle a Neji que deje de decidir cosas por los demás y que deje de ser un idiota. De paso, le grita a Hinata que termine de patearle el trasero a ese tonto de una buena vez. El grito tenía tanta emoción, tanta fuerza, que Hinata se recupera. El mismo Neji queda sorprendido porque era algo que no pensó que sería posible. Sin embargo, mantiene su postura y le dice que no se hará responsable por lo que va a ocurrir. Y efectivamente, la pelea empieza, pero Hinata no logra darle un golpe certero. Pero Neji sí, le conecta a uno en el pecho, causando que la pobre empezara a escupir sangre. De hecho, por aquí hay algo curioso. Cada movimiento de Neji, por el lenguaje corporal, se nota que su intención no es ganar, es humillar. No se mueve de su sitio, hace movimientos sutiles pero devastadores. Hasta le muestra voluntariamente el daño que le ha causado para que se dé cuenta la diferencia que hay entre ambos. Sin embargo, Hinata no se rinde, al contrario. Escupiendo sangre le dice: este es mi camino ninja. Neji sin piedad contraataca y le da con todo lo que tiene, al punto de que los daños recibidos hacen que Neji desactivara el Byakugan, porque estaba seguro que ella no se iba a poner de pie. Pero no, la niña se levanta. Neji queda sorprendido porque no puede creer que esa sea Hinata, la niña a la cual le dijo todas esas cosas, y le pregunta: ¿por qué te pones de pie? Y Hinata solo le sonríe, a lo que Neji responde que no tiene por qué hacerse la dura, que no tiene sentido que siga sufriendo, porque ese es su destino. Pero la diosa Hinata le responde con su último aliento y le dice: estás equivocado.
porque la persona que en realidad está perdida y sufriendo por su destino, el destino del clan, ese eres tú. Neji al escuchar esto se enfurece y sale disparado contra ella. Va con todas las intenciones de matarla. Tal fue la reacción de Neji que 4 ninjas de alto nivel aparecieron para detenerlo. Y ya un momento, sé que esto trata de Neji, pero ¡oh! Hinata siempre ha sido recordada por la timidez y tal, que es cierto. Pero a lo largo del manga tiene un par de diálogos excelentes. Sí, solo son como un par o 3, no sé, pero los tiene, ¿eh? En definitiva tengo que hacer su evolución otra vez. Esa quise hace unos años porque no le hace justicia. Pero bueno, la pobre Hinata cae desplomada por el daño del combate. Y aquí ocurriría otro momentazo. Neji no olvida al tipo que le gritó desde las gradas y le dice: "Hey, el perdedor de allá, te voy a decir 2 cosas. Si eres un shinobi, deja de alentar a la gente, es patético. Y segundo, un perdedor siempre va a ser un perdedor. Y eso no puede cambiar". Resulta que ese perdedor era Naruto Uzumaki. Naruto le dice que si quiere comprobarlo, y Neji se ríe. Ahí este sale disparado contra él, pero es frenado por Lee, que le suelta tremendo diálogo. Le dice que entiende cómo se siente, pero las peleas deben ocurrir de manera oficial, no así. Y le dice que en este torneo nos daremos cuenta si un perdedor que trabaja lo suficiente puede derrotar a la élite, haciendo alusión de que puede que sea él su oponente. Naruto entiende y se tranquiliza, y esto nuevamente fue una sutil pero genial manera de contarnos lo que iba a ocurrir más adelante. Pero de repente Hinata escupe una gran cantidad de sangre, algo que claramente demuestra el grave estado en el que está. Aquí hay un detalle importante: Kurenai, la maestra de Hinata, se da cuenta que el tipo le tiró a matar y voltea a verlo con una mirada llena de ira. Sin embargo, Neji, en la cima de su ego, porque acaba de humillar a la rama principal, le dice: "Si tienes tiempo de mirarme, entonces mejor encárgate de ella". Aquí Neji se siente el dios, todos quieren algo con él, todos quieren bajarlo, pero es intocable. Es el gran Neji Hyuga, alguien que nació como un genio y que nadie puede siquiera oponerse. Y justo ahí, el perdedor que apoyó a Hinata y el cual él le respondió, se acerca a la sangre de ella y la toma con su mano, formando un puño lleno de sangre de la niña, y le dice que lo va a derrotar, que es una promesa. Un gesto que a Neji no le asustaría, más bien motivaría, que él no tenía idea, pero este sería el combate más importante de su vida. ¡Man! ¡De todo esto! ¡Miren esto! Miren esta calidad, y es solo con Neji, man. Me muero. ¡Qué trabajo! ¡Qué arcazo tan brutal! No puedo, no. Nada, Neji ve a pelear a Lee, y aunque este corre como Speedy González, él ni se sorprende. Solo se sorprende cuando abre las puertas, porque obviamente, what the fuck, que son esas claves de GTA San Andreas, ¿qué onda? Pero X, aquí es donde viene lo importante. Pasa un tiempo, el torneo avanza y le toca pelear con el mocoso que tomó la sangre de Hinata. Neji mantiene su ego y le dice con una sonrisa: "Parece que tienes algo que decir, ¿no?". Y este le responde: "Ya te lo dije, te voy a ganar". Naruto lo ataca con los Kagebunshins, pero Neji se los quita de encima como si nada. Están a un nivel muy diferente. Neji aprovecha y le dice con que quiere ser Hokage, ¿no? Le dice que se deje de tonterías, que para un perdedor como él es imposible, que eso es nada más para unos pocos elegidos, y entre ellos no está él. Naruto intenta contraatacar, pero Neji le cierra todos los tenketsus. Mientras se está retorciendo en el piso de dolor, Neji vuelve a aprovechar y le dice: "Doloroso, ¿verdad? Quédate arrodillado y date cuenta que eres un perdedor, no vales nada". Sin embargo, Naruto con lo que puede se pone de pie y le dice: "Si eres así de fuerte, ¿por qué con esos ojos que tienes que lo ven todo? Atacaste la mente de Hinata de esa manera". Como Naruto le toca la fibra, Neji procede a contar todo lo de los Hyugas que ya hablamos, pero cierra diciéndole a Naruto que su destino estaba decidido desde que él fue su oponente. Lo golpea una vez más y lo deja tirado en el piso, y en voz alta le dice al examinador que se acabó, y se burla de Naruto diciéndole que es un perdedor, como si estuviese gastando su tiempo. Y hablando de tiempo, ya un momento, frenen los caballos. Aquí hay algo importante. Como podrán darse cuenta, Neji tiene algo, y es que constantemente quiere demostrar que el destino lo es todo. Y obviamente es por todo lo de la familia, pero creo que eso se resume en algo muy sencillo. Quiere darle valor a su vida. Y es que siente que su vida no tiene valor, que carece de un motivo. Estas inseguridades las esconde detrás de su destino. ¿Por qué? Porque podrá ser el tipo más talentoso de todos, pero al final no deja de ser un esclavo. Desde ese contexto, Neji es débil. Lo único en la vida de Neji que muestra otro lado de él, un lado que él no puede controlar, donde su talento no tiene validez o donde su ego no puede interferir,
ese es su clan. Por eso siempre trata de afianzar el mensaje del destino, porque así él no se siente culpable por lo que hace, no se siente menospreciado. Al final no es su culpa, es culpa del destino. Y él cuando hace estas cosas le saca una sonrisa porque lo hace sentir bien, sentir que tiene razón, que ese sufrimiento, inseguridades y humillaciones son algo que no depende de él, no es su culpa, es culpa de algo más. Al liberarse de esta responsabilidad, Neji se siente aliviado, siente que nada es su culpa y que no tiene que hacer nada y por ende siente que su vida tiene un valor. Y es por eso, entre muchas cosas, que Neji actúa de esta manera. Ahora, esto es interesante porque toda su vida, todo su pensamiento, gira en torno a creer que tiene la razón. Pero ¿qué pasaría si alguien le demuestra que está equivocado? Y eso es lo que iba a ocurrir a continuación. Naruto con lo que puede se pone de pie y le dice que ese es su camino ninja. Neji se ríe porque esas fueron las palabras de Hinata, pero este de inmediato le dice que es un cobarde porque le echa la culpa de todo a su destino, cosa que complementa lo que les acabo de contar. Neji se molesta y por primera vez no tiene una respuesta porque obviamente Naruto dio en el clavo. Así que le dice que se calle, que no tiene ni idea de lo que habla. Pero nosotros como lectores sabemos que sí. Como dije, Naruto le dio en el blanco y ya Neji no tiene respuesta. Así que le dice, entonces demuéstralo, demuestra que tienes razón. Y uy, loco, con los tenketsu cerrados, Naruto empieza a gritar, pero no le sale chakra. Neji se ríe y le dice lo siguiente. Y Naruto le responde. En ese momento Naruto saca un chakra increíble, algo que él jamás había visto. Es un verdadero demonio, un chakra perteneciente al mismísimo infierno. Neji no tiene de otra que quedarse sorprendido y defenderse porque Naruto agarró un poder increíble de repente. La demostración de poder es tal que Naruto le dice, tienes confianza en tu combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y sale disparado contra él. Neji no puede creer lo que ve y trata de reflexionar, pero en ese momento nota que ya tiene a Naruto encima y antes de que sus golpes chocaran, Naruto le grita que cuando sea Hokage va a cambiar a los Hyuga por él. Ocurre una inmensa explosión y vemos que Neji está de pie, mientras que Naruto queda tirado en el piso. Neji aliviado lo ve y le dice, lo siento perdedor, pero esta es la realidad. Y justo ahí... ¡ah! Neji queda tirado en el piso ante un Naruto de pie. Ha perdido, Naruto le ganó. Sin haber procesado lo que ocurre, Neji tira de ironía para proteger su ego, diciéndole, usaste tu técnica favorita, ¿no? El Kagebunshin. Fui muy descuidado. Pero Naruto en la cara le dice que reprobó el examen final de la academia 3 veces por una técnica. Una técnica que él pensaba que era la que peor se le daba. Y esa era el Bunshin no Jutsu. Esto mata a Neji porque Naruto aquí no solo destrozó sus creencias porque efectivamente le ganó, también mató su último intento de proteger su ego porque le dice que el Kage Bunshin, esa técnica con la que le acaba de ganar, fue su mayor tormento. Eso quiere decir que lo que se le daba mal, lo entrenó y lo mejoró. 2 veces le demuestra que el destino sí puede cambiar. Y todo esto lo hace luego de todos los diálogos que hablamos en este video. ¡Una locura! De paso, Naruto cierra diciéndole que deje de quejarse del destino, que deje de echarle la culpa porque, a diferencia de él, le dice a Neji que no es un perdedor. ¡Ya está! La vida, la mente y las acciones de Neji fueron completamente destruidas por Naruto. Y esto funciona no porque sea el protagonista, Kirito. No, funciona porque Neji lo ha visto. Neji ha visto a Naruto fracasar, lo ha visto hacer el ridículo, ha visto cómo se burlaban de él. De primera mano, él sabe que ese niño es un perdedor en toda regla. Pero míralo aquí, lo acaba de derrotar luego de tomar la sangre de Hinata y de paso luego de decir sus palabras. El contraste de diálogos de Naruto con los de Hinata son sencillamente espectaculares. Este es el punto de quiebre de Neji, simplemente porque le acaban de mostrar física y mentalmente que estaba equivocado. Luego de esto Neji cambia completamente de actitud. Todas esas inseguridades, ese ego, esas groserías, todo desaparece, o más bien, todo eso cambia.
y se enfocan en otros aspectos del personaje. Por favor, miren esta calidad de trabajo, no. Ahora tiene una mente estable, que va en un camino completamente diferente. Estamos a punto de ver al que tiene todo a favor para ser uno de los personajes más importantes de este manga. Estamos ante la persona que iba a guiar a su grupo, a su generación y sobre todo a los Hyuga, a un camino diferente. No puedo esperar a ver qué hará nuestro increíble y mejorado Neji Hyuga en nuestra parte favorita de Naruto, el gran anime de Naruto Shippuden. Neji no hace más nada a partir de aquí. Nada. Toda esta maravilla narrativa que hablé es envuelta en papel higiénico lleno de mierda, mezclado con la hierba que se fumaba Hiruzen para ser tan fracasado, y con unas gotitas del sudor de Hashirama, y fue tirado al retrete. Y es en serio. Ok, bueno, ya va, un momento. Sasuke, el tipo que le robó la novia, se va de Wakanda, y la nueva Hokage decide que en vez de mandar a los Anbu o no sé qué, a quien sea, manda un montón de pubertos. En este grupo va Neji y aquí vemos un cambio notorio. Sí, sigue siendo serio y todo, pero sus acciones son muy diferentes. Incluso entiende que es más importante que Naruto llegue a Sasuke y le dice que tranquilo, que se adelante y él se encargará. Neji no tiene ni idea del nivel del oponente, pero igual está seguro de su combate. No porque sea un ególatra, miren mi pelo Pantene. No, es porque sabe que puede morir, pero no le importa. Neji aquí ya está sacrificándose por el bien mayor. Una locura tomando en cuenta todo lo demás. Entonces aquel punto de quiebre daba para muchísimo. Íbamos a ver a un Neji completamente diferente. Y sí, su pelea con Spider-Man es chévere. Sin embargo, tiene un cierre que cuando ves en retrospectiva, una vez terminas el manga, te quieres dar una autopatada en las pelotas. Si eres mujer, pues cuando analizas esto, te salen 2 pelotas de repente y te las vas a querer patear, así de nefasto. Neji termina la pelea con un panel y un diálogo de alguien muerto, de alguien derrotado, alguien que se despide de la vida. Y ojo, yo en esa época quería verlo con vida, porque obvio, ¿cómo no? No están viendo a este nuevo Neji. Pero de verdad, cuando sabes todo lo que ocurre después, te deja la sensación de que aquí, en esta pelea, el personaje debió haber muerto. Y aunque suene absurdo, porque de todas formas íbamos a ver muy poquito, hubiese quedado infinitamente mejor. Resulta que queda vivo y llegamos a Shippuden. En Shippuden no hace absolutamente nada de valor, nada, el tipo desaparece completamente. Sí, ok, va a rescatar a Gaara, pero esto solo sirvió para el fanservice. Que le pusieron este choker, este collarcito que se veía kawaii de Tsunade, loli trapo. Pelea consigo mismo y chao. Es en serio, el tipo ni siquiera estuvo presente en la invasión de Konoha. Sí, obviamente fue porque Gai mataba a Pain, pero igual no es todo. Lo siguiente que sabemos de Neji es obviamente en la guerra. Miren, para que se hagan una idea, el rescate del Kazekage en el anime se terminó el 25 de octubre de 2007. Y el siguiente momento donde Neji hace algo canónico que valga la pena mencionar fue justo cuando se lo rajan, el 5 de junio del 2014. 7 años estuvimos esperando por Neji para que hicieran esta porquería, porque del resto no hace nada. Es más, ¿saben qué? Al principio de la guerra los Zetsu se transforman en él, y que para infiltrarse en las tropas, y todo esto fue para darle a Sakura un momento de importancia. Sí, primero fue Sakura útil, antes de que Neji. Del resto aparecía aquí y allá haciendo nada, ni siquiera protegiendo a Hinata de verdad, porque en esta misma guerra es Naruto quien le salva la vida. Increíble. Resulta que en un capítulo mágico, de repente, sin explicación, les juro que fue de la nada. Si no se acuerdan, les recomiendo que vuelvan a leer esta parte. De la nada los Hyuga arman un equipucho y empiezan a decir: el gran clan Hyuga de Konoha es el mejor de todos. Y Naruto dice: ¡wow! ¡Qué kawaii! Miren ese pelo largo que tienen, puros trapos. Es en serio, fue así de la nada. Y esto era para que nos acordáramos de los Hyuga, porque una década sin saber de ellos. Ah, ¿y saben para qué era esto? Para que luego de recordarnos la existencia de estas basuras, Hinata quedase en peligro protegiendo a Naruto y Neji saltara y es atravesado por ello. Si se preguntan qué clase de arma mortal fue la que tanqueó, pues fueron unos tronquitos, unas ramas. Esta mierda que les estoy poniendo en pantalla es lo que mata al Hyuga más talentoso de la historia. Por donde lo veas, esto es un guionazo asqueroso. Neji es un maestro del taijutsu. Desde niño era capaz de repeler y anticipar cualquier cantidad de cosas que le lanzasen. Es más, miren, en el mismo sitio, Sakura
ayuda a Kakashi, quien había hecho un Kamui, y esquivan los tronquitos. Sakura, cargando a un herido, pudo esquivarlo. Pero Neji se traga los palitos con queso y con canela. Es increíble. Para rematar la estupidez, nos ponen al papá de Hinata, el imbécil que ha sido causante de todas las desgracias del Neji, a decir: no, son demasiados ataques, no les va a dar tiempo. ¿What? ¿Cuál demasiados ataques, hijo de...? Miren, son 2 tronquitos, 2 tronquitos. Si Neji quedaba como un queso, pues ok, pero 2 tronquitos, la... ¡de mi madre, suegro! Me van a decir que el Hyuga más talentoso de la historia, con los ojos de Dios que lo ven todo en todas direcciones, que es un experto en repeler ataques y objetos, no podía repeler 2 ramitas. Nah, vayan a joder a su madre. De paso te clavan este panel final para que te termines de golpear en las pelotas, que dice: la heroica muerte del genio Neji. ¡Eres imbécil! ¿Cuál heroico? Saltó como una rana y puso las nalgas con vaselina para que le entraran ese par de tronquitos. ¿Cuál heroico? Y si se están preguntando la verdad, la realidad, ¿por qué fue esto? Nada, porque un montón de tarados, yo incluido, querían que Hinata terminara con Naruto. ¿Pero qué pasa? Naruto no le ha prestado atención durante toda la historia. Le sabe a mi... Hinata, entonces, para que al menos tuviesen algo. Entonces, pácata, mata al primo. Para que luego ella le ponga la mano en la cara y le diga: Naruto, yo era como tú. Yo me senté en ese columpio donde estabas solito, que por cierto lo dejaste calientito. Seguro te estabas tirando unos pedos. Y prohibido olvidar que en ese capítulo, mientras su primo está tirado como una basura, esta Hinata va y le dice a Naruto que la tiene grande y fuerte. En serio, les estoy mostrando el panel del manga. Me humillan a Neji, el cual teníamos 7 años esperando para que Hinata venga y nos hable de lo rico y grande y fuerte que lo tiene Naruto. Nah, no me jodas. Es por eso que Neji se ganó el apodo del primo del guionazo, porque literal, toda esa maravilla narrativa que hablamos antes converge en que es el primo de Hinata, y el Naruhina necesitaba un guionazo. Ya está, el primo del guionazo. En todo este proceso de fanservice y tentáculos, nadie se acuerda que Neji está ahí muerto como una basura. ¡No, mentira! El pobre Lee, otro personaje dañadísimo, no le queda de otra que llorar su muerte. Ni siquiera pudieron validar su nuevo lazo de amistad, porque claro que importa. Ah, ¿se acuerdan de Tenten? No hay nada canónico que lo demuestre, pero a mi perspectiva, la tipa se había enamorado de Neji, y esto es clave. De chiquitos a Tenten le daba igual. Obviamente, Neji era un patán, era de lo peor, pero el tipo cambia y le quedan todas las cualidades positivas, obvio. Por eso es que en Shippuden Tenten está tan vinculada con él, claro, hasta yo. Lo que mostraba que Tenten no era el típico personaje femenino de aquí que solo le importa el físico y si la tiene grande. Le importa más la persona como tal, porque no fue hasta que Neji cambió que ella le dio atención. Miren eso. Ah, pero le matan a Neji. Ay, ¿se acuerdan de todo eso del destino? Aquel discurso de Naruto que hizo cambiar a Neji. Ah, pues resulta que Naruto era el Jesus. Y no estoy hablando del arco de Pain cuando dicen que es el niño de la profecía. Ese es un título vacío que no lo ayudó en nada. Todo lo sacó con trabajo y entrenamiento como se debe. Hablo de que en la guerra, si es que se puede llamar así, porque solamente se murió Neji, Madara lo mata, pero el tipo se autorrevive, infinitamente más poderoso que nunca, y de paso con sangre marciana corriendo por sus venas. Naruto pierde, Naruto muere, Naruto es derrotado, pero su destino era otro, papá, y por eso revive. ¿Por qué Neji no revivió así instantáneamente? Sencillo, porque no era su destino. Neji al final tenía razón. El destino lo era todo, para arruinármelo así. Para eso lo hubieses matado en aquel enfrentamiento con Spider-Man, y ahí sí quedaba como un héroe y ya está. No aquí donde su último pensamiento fue: papá, por fin entendí tus sentimientos. No, hijo de p***, no entendiste nada, es al revés. Naruto se muere y se revive porque es tu destino. ¿Sabes qué? Saben que esta evolución llega hasta aquí, ya me cansé. Fortalezas no sé, man, a nadie le importa, no pudo demostrar nada. Supongo que tiene un pelo pantene que se presta para hacer un trapo. Y su versión de Naruto es, aunque le suene chistoso, en realidad tiene más diálogos coherentes que en el manga. Debilidades, pues, tener una prima que está súper rica y que ama al protagonista de tu obra, ya está, GG. Que qué hubiese hecho, pues no cabe acá. Ya después le hago algo en la sección esa de arreglando que aún no revivo, pero si debo forzarla, pues lo mato en el recate de Sasuke y nos ahorramos toda esta estupidez.
tuvo una evolución, pues mostró indicios de un camino, pero nunca lo vimos, nunca vimos nada. Solo vimos como uno de los usuarios más talentosos del taijutsu salta como una rana a morirse por un par de tronquitos para que su prima pueda decir que Naruto la tiene peluda. Si quieren un tutorial de cómo destrozar un personaje con un potencial infinito, con unas bases espectaculares, con una narrativa excelente combinada con personajes secundarios, es así. Así que chao, nos vemos, eso fue todo.